Bueno, ¿qué tal? Esta es una nueva entrega de La Voz de los Vecinos. Estamos en un momento muy especial donde en la ciudad de Buenos Aires, bueno, se va a ejercer la soberanía popular. Estamos con María Rosa Muñoz, que es candidata a legisladora por la ciudad de Buenos Aires. Y antes de hablar con María Rosa, quiero subrayar algo que me parece que lo amerita. María Rosa tiene una larguísima trayectoria, una profunda vocación política, y es una mujer que hace de la política con mayúscula su vida cotidiana. Y además, bueno, su familia es una familia política muy cara al modo de ser del peronismo, ¿no? Es decir, que donde el hombre y la mujer y su familia tienen un compromiso, la ideología es un modo de vida. Dicho esto, que para mí es un valor agregado y no quería dejar de subrayarlo, abordemos ahora a la candidata. María Rosa, vos conoces mucho la ciudad de Buenos Aires. Tu última actividad ha sido la de directora del Centro de Estudios, que es largo el nombre, para el fortalecimiento institucional de la Defensoría del Pueblo. Y de ahí, bueno, has tenido una mirada y una construcción de la ciudad que es, de la que querés que sea y de lo que no te gusta que ocurra en la ciudad. ¿Por qué no nos contás cómo ves esta ciudad de Buenos Aires ahora que te toca este desafío de representar a los porteños en la legislatura? Bueno, me parece es un tema complejo para abordar en un ratito. Lo que nosotros vimos a través de la Defensoría, no solo de las denuncias de los vecinos y de investigaciones que hemos hecho de diferentes áreas, nos abocamos fundamentalmente a trabajar lo que llamamos construcción de ciudadanía, que es un poco empezar a ver qué derechos tenemos, qué derechos todavía no son accesibles para los vecinos en general, y también los deberes de los vecinos. Un poco empezar a pensar cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos en esto de nuestra propia construcción. En algún momento, como para ponerte un ejemplo, es cierto que hay una cierta desidia desde el Estado de la ciudad en cuanto a la recolección de residuos, desde las licitaciones por lo menos irregulares, ¿sí? Pero también es cierto que hay una responsabilidad de los vecinos de sacar la basura en un horario, tratar de reducir la basura que se produce en los hogares, y me parece a mí, nos parece a nosotros dentro de la Dirección General, y esto es lo que estuvimos trabajando como gestión, que hay que empezar a pensar que esto tiene dos lados, tiene dos puntas. Una cosa es la responsabilidad del Estado, que totalmente es superior a la del vecino, pero el vecino también tiene que poner lo suyo, no solamente trabajando, sino reclamando cuando corresponde. Vos estás diciendo algo que me parece trascendente, que tiene que ver con que ahora vamos a votar, vecino de Buenos Aires vote, y en lo posible vote a María Rosa. A una vecina de Buenos Aires. A una vecina de Buenos Aires caracterizada y calificada, pero no crea que votó y se va a su casa. Totalmente. Comprométase, participe, sí. Controle a la legisladora o a quien haya votado. Sí. Porque esto es lo que estás diciendo. Sí, eso es lo que estoy diciendo. ¿No? Es decir, había un ámbito de participación que a mí me parece fundamental, que es el tema de las comunas, donde Macri está incumpliendo la ley, no le está dando ni presupuesto, ni contenido, es muy poco lo que pueden hacer hoy los comuneros, y ahí hay un ámbito de participación importante, no solamente de los que ya fueron designados comuneros, sino de los vecinos todos. Pues es que ese tema de las comunas, bueno, a mí me tocó hace muchísimos años trabajar en un proyecto inicial, justamente de este diseño. Siempre tuvo adhesión de quienes aspiraban a ganarle al oficialismo y una desidia absoluta de quienes tenían el poder, porque realmente la importancia que tiene la comuna es la descentralización, pero además es romper con la mediación política de los medios de comunicación. Totalmente. Porque permite exhibir gestión de un montón de personas que a un nivel más inmediato permiten ser calificadas por lo que hacen y no que se los vote simplemente por su simpatía. Absolutamente. Pero vos has hecho mucho. Contame qué hacía este centro de estudios de la Defensoría. Bueno, muchas cosas. Por eso te voy a relatar por ahí las que son más caras a mis sentimientos, o lo que me parece que en número es lo más trascendente para la ciudad. En principio nosotros tuvimos una iniciativa legislativa ya hace 4 años que se convirtió en la Ley 3285.
Cosa poco fácil, ¿no? Poco fácil. Si alguno conoce a algún que otro legislador, se hace un poquito más... ayuda. Más rápido, sí, ayuda bastante. Digo, también ayuda haber discutido esto con el bloque en muchas oportunidades y haber generado un consenso para esto. Bueno, esta ley, la 3285, establece una capacitación obligatoria para todos los empleados públicos de la ciudad que atiendan al vecino y le imparte contenidos de derechos humanos, resolución pacífica de conflictos y discriminación. Lo establecimos en forma anual, progresivamente debería cubrir a todos los empleados públicos de la ciudad que atienden público. Por otro lado, es un componente que a mí me resulta muy grato. Trabajamos sobre prevención de violencia en colegios primarios públicos de la ciudad de Buenos Aires. Con ese componente, que es una obra de teatro donde participan los chicos, los docentes y sus padres en algunas ocasiones, llegamos a 100.000 espectadores, si querés, por llamarlo de alguna forma, porque en realidad no son espectadores. Hay un debate posterior a la obra y elaboramos un cuadernillo con contenidos pedagógicos para trabajar en aula. Ahí también se trabaja la discriminación, el prejuicio, los preconceptos y finalmente cómo la falta de diálogo nos lleva a situaciones de violencia. O sea que es un eje central la discriminación, ¿no? Porque no es solamente lo que se ve en la cancha de fútbol, se ve en todos lados. En todos lados. Es una necesidad, es parte de la inseguridad humana descalificar al otro para sentirse mejor. Sí. ¿No? O sea que es un eje central para la seguridad ciudadana, bueno, igualarnos, democratizar un poco la ciudadanía en serio, ¿no? Y creo que como gobierno tenemos la responsabilidad y la obligación de hacerlo, cosa que Macri no hace todo lo contrario. Yo te iba a decir justamente, mi apreciación es la mirada de Macri como jefe de gobierno. Me suena, a ver si me equivoco, algo discriminatoria respecto a la ciudad. Es como que hay dos ciudades. Hay dos ciudades, ¿no? Es como que hay dos Bueno, ciudades y el Estado hace que haya dos ciudades cada vez con más diferencias. Digo, si hay más población estudiantil primaria en el sur, ¿por qué hay menos escuelas en el sur? Esto tiene que tener una lógica. Y no es porque él no sepa lo que está haciendo, él sabe claramente lo que está haciendo. Él quiere una ciudad que es la ciudad del norte. La ciudad del sur no la quiere expulsar. Sí, y si no se van, que bueno, que se arreglen como puedan. Digamos, se van, mueren. La ciudad para el que se la merece. Claro, cuando alguna de las obras públicas, una campaña que hubo en la ciudad que decía Buenos Aires verde, yo me preguntaba si le van a pintar. Porque la pintaron de amarillo. Claro. Porque cada vez, es decir, es como que el cemento avanza y bueno, en las zonas donde podría aprovecharse justamente los espacios, mejorarse, enriquecerse, pareciera que no ocurre. Sí, no ocurre. ¿Y qué otra cosa ves de la gestión de Macri? Porque bueno, vos vas a estar conviviendo por 2 años más con el mismo jefe de gobierno, después la ciudadanía decidirá qué suerte corre y quién se hace cargo de esta ciudad. De la gestión de Macri, ¿cómo es su actitud democrática frente a las decisiones del Poder Legislativo, frente a la construcción que se va dando en la ciudad? No, bueno, nos queda claro que no respeta al Poder Legislativo. Si su propio bloque acuerda leyes que después son vetadas por él, no hay mucho respeto. Me parece que en ese sentido, como bloque, tenemos que hacernos fuertes para poder tener un diálogo con el bloque del PRO que permita condicionar de alguna manera al Ejecutivo y que empiece a respetar los acuerdos que hace su propio bloque. ¿Cuántas leyes vetó Macri? Como 100, un poco más de 100. 100 leyes vetó. Sí. ¿Y esas leyes en general estaban acordadas con su bloque? Sí. Vos lo que estás diciendo es que, bueno, es decir, no solo violenta el ejercicio de la soberanía popular por medio de los legisladores, sino que no respeta ni siquiera a su propio grupo partidario, sectorial. Y es lo que deberíamos entender, salvo que su bloque acuerde leyes con otro bloque sabiendo que van a ser vetadas. Espero que no. Hay muchos legisladores del bloque del PRO a los que yo conozco y no creo que procedan de esa forma. ¿Alguna ley emblemática que te acuerdas o alguna de las vetadas, digamos, ¿no? Todas las de derechos humanos. ¿Todas las de derechos humanos? Sí. Llamativo. Sí. Y en general todas las que impliquen algún nivel de inversión o alguna erogación presupuestaria. La obra pública, Macri es ingeniero, ¿no?
¿Cuál fue la obra pública de Macri? ¿Qué podemos rescatar de estos años de gestión? Lo último que está haciendo ahora es inaugurar obras que fueron iniciativa de otros jefes de gobierno. El Metrobús tenés. Claro. El Metrobús, pero por ejemplo, el subterráneo. Yo recuerdo las campañas, los spots de campaña. No. ¿Qué se hizo en el tema subterráneo, María Rosa? Un par de kilómetros. Bueno, y vos a ver, como legisladora futura de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo visualizás el tema de la construcción del subterráneo? ¿Es posible? ¿Es utópico? Digamos, ¿es irreal? Yo creo que sí, que es posible. A mí me llama mucho la atención el Metrobús de la 9 de julio, que se superpone exactamente con la línea C. Y hubiera estado bueno que hubiera priorizado la compra de vagones para la línea C, el mejoramiento del servicio de la línea C, en vez de instalar el Metrobús, que sirve para unas líneas de colectivos, otras no, otras han modificado su recorrido, ya no pasan por las cercanías de la 9 de julio, sino que llegan hasta Constitución. Son prioridades. Él claramente tiene una prioridad que es la empresa Ciudad de Buenos Aires. O sea, vos lo estás justamente ubicando en un lugar de empresario, sí, más que de administrador público, sí, digamos. Tiene una mentalidad empresaria. No, porque vos sabés que hay toda una lógica, que es una lógica muy mediatizada, que yo trato de sintetizarla así. La gente habla de la ideología, ¿no? Es decir, generalmente repite lo que son las categorías eurocéntricas. Esta se va de izquierda, de derecha. Y para mí esto hoy no representa demasiado. Digo, me gusta más hablar de lo mercadocéntrico y de lo pueblocéntrico. ¿Dónde lo pones a Macri? En el mercadocéntrico, obviamente. O sea, que le hace centro a los negocios. Su visión es la de un mercader, no la de un hombre público que piensa en las necesidades del pueblo. A ver, esto no quiere decir que no se atienda, que no haya gente del pueblo que tenga actividades comerciales, que es legítimo. No, y él claramente en algunos lugares acierta. El Metrobús de la zona norte ha sido muy exitoso. Los vecinos consideran que es una buena iniciativa. En ese lugar estaba bien. Ahora, vas al Metrobús de Pompeya y está hecho para 2 líneas y tiene 3 kilómetros. Y lo que hace es entorpecer el tránsito en el centro de Pompeya. Digo, me parece que hay una planificación más ordenada para el público o el cliente que tiene Macri y otra que no, que es como para cumplir. Bueno, lo dejamos ahí. Bueno, estamos hablando de esta Ciudad de Buenos Aires, ahora vamos a seguir en el próximo bloque. Y bueno, María Rosa, yo sé que hablar de todo no es fácil, pero bueno, veamos a nuestros vecinos qué sueños, qué expectativas tiene nuestra futura legisladora María Rosa Muñoz. Volvemos en pocos instantes. Gracias. Seguimos hablando con María Rosa Muñoz, aquí en La Voz de los Vecinos, candidata a legisladora por el Frente para la Victoria. No habíamos dicho que era para el Frente para la Victoria. No habíamos dicho. Hicimos tanto hincapié en lo valioso de tu persona que tampoco pusimos el otro valor agregado, que es justamente el Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria, ¿qué es para el vecino de Buenos Aires esta alianza, este sector que tiene el peronismo como un eje central, pero tiene otros sectores? ¿Qué representa el Frente para la Victoria en la oferta electoral para el porteño? Creo que se ha armado una lista fantástica. Bueno, yo soy muy parcial en esto, pues estoy muy contenta, no solamente de formar parte de la lista y de ir número 2, que para una mujer es re valioso, porque nuestro lugar es el 3 eternamente, sino una lista encabezada por Jorge Tayana, con el cual tenemos muchísimas coincidencias. A veces lo escucho y parece que estuviera hablando yo y viceversa, y está buenísimo. Compartí reuniones con otros candidatos a legisladores que están en la lista y me han sorprendido gratamente. Uno ya sabe de la cercanía ideológica que tenemos con la gente de Nuevo Encuentro, por ejemplo, pero bueno, cada persona, más allá de representar su espacio, tiene sus características, y las características de los que nos acompañan en la lista son todos buena gente, todos muy profesionales y conocen muy bien la ciudad. Y conocen mucho de gestión también. El caso de Jorge Tayana es un caso que vos has mencionado, que también amerita subrayarlo, porque es un militante que ha transitado por todo tipo de cargos, sí, y que no se le caen los galones. Y por todo tipo de lugares. Y por todo tipo de lugares, exactamente. Y es un tipo comprometido con lo que cree. Sí. Digo, y yo esto lo valoro, sí, digo, porque creo que jerarquiza la política. Totalmente. Y hay que decirlo. Después la gente le puede gustar, le puede votar o no lo vota, digo, es otra historia. Pero digo, María Rosa, sí, Jorge Tayana, digo,
realmente bienvenido, digo, porque yo creo mucho de María Rosa, y no es nada que regale, que no podemos regalar experiencia, que no podemos desperdiciar experiencia. Tu caso, la de Jorge Tayana, bienvenido sea. Hablando de experiencia. Sigamos hablando de esta ciudad. ¿Cómo te gustaría, o cómo es la ciudad que vos deseas, la que soñás, la que aspirás? Bueno, una ciudad única, integrada. Estoy un poco parcializada estos días porque vengo hablando mucho con los compañeros de las villas. Claro. Y la verdad es que su situación es preocupante. El otro día veía el domingo el programa de Jorge Lanata, donde saca al municipio de Lanús y habla cosas de su intendente y muestra las villas de Lanús, o con el tema del agua en el Chaco. Digo, no tenía que irse tan lejos. Ya Lanús es lejos. Puede ir a cualquier villa de la ciudad de Buenos Aires y viven en esas condiciones. Lo llamativo es que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad rica, que tiene muchísimo presupuesto, y no se puede permitir que haya gente que vive en esas condiciones. Digo, en las villas, en lo que va del año, han muerto 9 personas por cortes de luz, pasan semanas sin luz, en el medio del barro. La verdad que eso me pone muy triste, y al mismo tiempo me dan muchas más ganas de asumir el 10 de diciembre. Bueno, vos fíjate que justo este tema de las villas te vincula directamente con alguien muy caro a los sentimientos de la familia, a tu familia, Olmos, en realidad. Vamos a darle un poco de jerarquía. Vamos a darle un poco. Vamos a reconocerle un poco No a Juan Manuel un ratito. Que tiene que ver con tus hijos, con el propio Juan Manuel, y con alguien que se dedicó, cuando era arzobispo de Buenos Aires, a las villas, que hoy es Papa. Sí. ¿Cuál es tu mirada sobre Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco? Bueno, qué cosa que no sea elogiosa para el Papa Francisco. Me parece que hoy es él, que por ahí hay un montón de cosas que está haciendo desde el papado que no podía hacer como arzobispo de la ciudad, que estaban en su pensamiento, estaban en su corazón, pero no estaban en su palabra y en su acción, porque no lo permitía la jerarquía de la Iglesia. Hoy claramente es el más alto exponente de la jerarquía de la Iglesia. Entonces va avanzando en un montón de conceptos respecto al respeto que hay que tener sobre el otro, si es o no gay, si ha abortado o no abortado. Me parece que esto ha hecho que la Iglesia avance siglos de un solo plumazo. Y también me parece importante su discurso con contenido político, el llamado a los jóvenes para que hagan lío, desde la responsabilidad. Creo que en realidad el llamamiento es para que se responsabilicen de su palabra y de su acción. Bueno, nada, como católica, aparte de la familia Olmos, digamos, sí, creo que el peronismo tiene profunda raíz católica, y todo aquel que sea militante tiene un desarrollo de lo que es la caridad cristiana. Yo lo escuchaba a Juan Car el otro día, que decía que la caridad era como el punto más bajo de la solidaridad y el amor por el otro. El punto más alto es la política, pero se empieza por algún lado y se empieza por la caridad. Sí, sin duda. Bueno, vos fíjate que a mí también me alienta mucho el tema del Papa Francisco por varias cosas, porque es un jesuita, y uno, bueno, acá no se los conoce demasiado bien a los jesuitas, pero no se ha querido conocerlos, y vale la pena que esto ocurra, porque es además un Papa argentino y que nos está haciendo quedar de maravillas. Porque yo digo, me ha tocado estar en Italia hace poco, y veía a los italianos que están enloquecidos. Los europeos no entienden nada, pero digo, y a ver, y está hablando de algo que para nosotros es el eje central, es de volverle, poner en el centro de la escena al trabajo, desplazando la especulación. Sí, bueno, lo que dice Cristina. Y es lo que, de algún modo, esta década ganada, como dice Cristina, o como se suele decir, tiene que ver con la recreación y la recuperación de un empleo que estaba perdido en manos de los negocios de los mercaderes. Sí. Absolutamente. Y Buenos Aires, y acá te toca a vos, María Rosa, sí, es la sede del mundo financiero, sí, del mundo de la especulación. Las casas matrices de todos los bancos nacionales están en Buenos Aires. Sí, Macri no ha tenido una idea de la ciudad como una ciudad productiva.
a pesar de que hay una ley que dice que la ciudad es una ciudad productiva, que alienta la producción. No necesariamente vos tenés que instalar empresas que fueran contaminantes. En eso él se comporta como los viejos intendentes, que se ocupan del alumbrado, barrido y limpieza, deficientemente en el caso de él, pero como que circunscribe solamente a esas funciones su labor. Y nada, él es un jefe de gobierno, cualquiera que asuma su lugar es un jefe de gobierno y debería pensar como jefe de un Estado. Pero yo pregunto, ¿no? Es decir, en general es como que hay cierta cosa en Macri y en otros funcionarios también, como que, bueno, esas son actividades que se hacen en la actividad privada. Ahora, cuando el sector privado no genera empleo, ¿el sector público solamente genera empleo en el Estado o tiene otra responsabilidad? No, claro que tiene otra responsabilidad. Vos lo ves nacionalmente. Claro. Digo, es una de las grandes preocupaciones y de las grandes gestiones que tiene Cristina Kirchner. Vos tenés que pensar en la generación de empleo. Esto que vos decías es o empleo o especulación. Bueno, hay que elegir. Digo, el Estado tiene la responsabilidad y la obligación de hacer eso. No es fácil porque no es gratis elegir, No, claro. ¿no? No. Y hablando del gobierno de Cristina Kirchner, estamos elogiando la creación de empleo, la recuperación. Venimos de épocas difíciles, de una democracia que arrancó en el 83 condicionada, muy condicionada por el proceso anterior, por el endeudamiento externo, por la guerra de Malvinas, y que llegó hasta una reforma constitucional en el 94, pero que empezó a cambiar, a mi modo de ver, en el 2003. ¿Qué rescatás vos qué analizás de lo que fue y los cambios que hubo a partir de la última década? También es complejísimo. Bueno, pero... No, porque es muy amplio, digo, hay muchísimos cambios. Yo como mujer rescato, en principio, la condición femenina de Cristina. Me parece que eso también hace que tenga mucha resistencia. Me parece que algunos compatriotas no ponen tanto la mirada en las acciones del gobierno o en la política del gobierno, y porque hay mucha resistencia a que sea una mujer la que tiene la primera magistratura. Esto lo veo mucho en las mujeres también, digo, no es exclusivo. ¿no? Sí, el hombre porque cree que está desplazado de un lugar que le corresponde naturalmente. Algunos hombres, a mí me algunos encanta, hombres, no, algunos hombres. Por suerte no son la mayoría, porque si no ella no estaría ahí por segunda vez consecutiva. Y me parece que por ahí en el caso de las mujeres es un poco más fuerte, porque es como si levantara el estándar, ¿no? ¿Qué es lo esperable en una mujer? Esto que decía Chiche, una mujer que acompaña al hombre haciendo política, no una mujer que es autónoma, que tiene pensamiento propio. Es casi de Cromañón, es muy difícil de explicar, pero me parece que está en la normalidad del pensamiento. Sí, ¿no? Yo te escucho y me sonrío. Me llamó tanto la atención esa declaración de Chiche Duvalde, digo, porque digo, no creo que ni ella misma se lo crea en serio. No, yo creo que no se lo cree, creo que trató de instalar un tema que estaba dando vueltas y que tiene que ver con la incapacidad de la mujer para asumir determinados cargos públicos, especialmente el más alto del país, y que ella trató de hacerlo visible, ponerlo en la mesa, como instalarlo en la agenda, y lo hizo mal. Uno podría pensar, si no, que por ahí ella declaró que pensaba que había una necesidad pública de discutir esto. Por ahí era autorreferencial exclusivamente. Seguramente. Se lo tendría que haber guardado. Sí, bueno, por ahí no pudo discutir. O discutirlo con su marido. Claro, quizá no pudo, pero bueno. Venimos de una etapa, para ser muy sintéticos, donde críticas, adhesiones, la presidenta de los argentinos es la primera mujer elegida directamente como mujer 2 veces presidente. Sí. Es una de los 4 presidentes de la Argentina que tuvo reelección. Sí. Bueno, digo, y además está sentada en el centro del mundo. A ver, nosotros que vivimos especulando de las geopolíticas, las distintas cuestiones que siempre pensábamos que pasa aquí y allá, de pronto nuestra presidenta, te guste que se llame Cristina o no, nuestra presidenta argentina está sentada en el G20. Sí. Argentina está sentada en la centralidad de la discusión de temas que hacen al mundo. Hoy está en el Consejo de Seguridad. Digo, es muy llamativo, ¿no? Estamos en la etapa, un papa argentino.
Y aparte te da mucho orgullo, digo, me parece que es el primer presidente, para ponerlo en masculino, después de Perón, que puede dar discursos tan largos sin soporte papel, porque sabe de los temas y sabe lo que piensa de los temas y dice lo que piensa. Más allá de que a alguno le guste o no le guste, ella está expresando su pensamiento, por eso puede hablar sin soporte alguno. Y habla maravillosamente porque es un cuadro político. Bueno, esto justamente es el cierre perfecto de esto que empezamos con la descripción de lo que sos vos, María Rosa. Vos también sos un cuadro político. Gracias. Y yo creo que la política, quizás para los más jóvenes, cuando hablamos de cuadro político, nos deben mirar, sino que están diciendo esto, no lo ponen en un marquito, en una pared. Sí. Es decir, nos incluimos, somos una generación que tiene una profunda vocación política y vocación de servicio. No es fácil dedicarse, María Rosa, a la política. Sí. Vos tenés una familia, tenés hijos, tenés un marido y tenés una profunda vocación solidaria, porque si no, no haces esto. Digo, muchos de nosotros podemos hacer otras cosas. Totalmente. Cuando pensamos en la ley 3285, que es de capacitación para el sector público, pensamos exactamente eso, resignificar el rol de lo que hoy es el empleado o el funcionario público para que vuelvan a considerarse servidores públicos, porque eso es lo que somos. Desde la persona que te da el turno en el hospital hasta un legislador. Bueno, desde ya, bienvenida a esta candidatura, que te contaremos próximamente como legisladora. Y obviamente, este es un canal comunitario que con mucho esfuerzo y el apoyo que tenemos del SUTRE, que nos facilita el estudio, vamos adelante. Y están las puertas abiertas, María Rosa, para que, bueno, ahora en la oferta electoral, para que convoques a la adhesión y el voto, pero luego que tu gestión la vengas a contar y cuentes con el apoyo de este humilde canal comunitario, pero que tiene esta misma vocación de servicio de ponerle una P mayúscula a la política. Muchas gracias. Gracias, María Rosa. Y bueno, gracias a vos. Que la soberanía popular te acompañe en gran medida. Gracias.